señales de tu venida están muy claras. Tu voz, Señor, hoy busco para poder seguir cumpliendo tu voluntad, para poder partir. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección. Mi Señor, tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Tu palabra me alerta de cualquier peligro en la tierra. Y aunque ande en penumbra, es tu voz la que me ilumina. Nada temeré, pues tu brazo me sostiene. Yo proclamaré por siempre tu victoria. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección. Mi Señor, tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Dirección es lo que me sostiene, tu protección. Mi Señor, tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Tú eres el creador, el victorioso, el Padre es. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Eres mi Dios, eres mi Dios. Eres mi Tu revelación, oh Dios, has dejado para mí. Las señales de tu venida están muy claras. Tu voz, Señor, hoy busco para poder seguir cumpliendo tu voluntad, para poder partir. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección. Mi Señor, tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Tu palabra me alerta de cualquier peligro en la tierra. El malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Proverbios 17:4.
No abras mensajes detractores contra nadie y te conviertas en un malhechor ni un mentiroso, oyendo a la lengua maligna. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Dios busca que le adores, no que te conviertas en un espectador. Dos. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá. El sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerio Sebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Muy buenas tardes, noches, mis amados hermanos. Dios bendiga su vida. Pues nuevamente nos encontramos en este lugar dándole gracias, dándole la honra y gloria a nuestro Padre Dios, dándole gracias por permitirnos un día más el poder sentarme, hermano, y poder, sentarme a la mesa para compartirte el pan que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo espero que sea de grande bendición para tu vida, y yo declaro la palabra que está escrita, que toda palabra que Dios da no regresa vacía hasta llevar a cabo la obra para la cual Él la envía. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Sí, mi hermano? Podrás ver todo lo que está sucediendo en el mundo entero, hermano, pero la palabra de Dios va a estar... El Señor va a estar hablando a través de su palabra, porque el propósito de Dios pues, es de que el hombre se arrepienta, ¿verdad? Que se vuelva de sus malos caminos. Y yo quiero continuar, te lo vuelvo a decir, a mí la palabra Galilea me llama mucho la atención. Y de acuerdo a lo que Dios está mostrando, veíamos el domingo cuando hablábamos de Galilea de los gentiles, ese fue el tema, Galilea de los gentiles. Pues para hablar de Galilea de los gentiles es necesario primeramente hablar, ¿verdad?, del Hijo de Dios, porque fue Él el que decidió, ahora sí que sus padres pues fueron los que decidieron, ir a vivir a Galilea. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, mi hermano, Galilea de los gentiles, nos está hablando de una región, pero antes de iniciar, ¿verdad?, o de continuar con el tema que Dios ha puesto en mi corazón para seguirte compartiendo, yo te invito a que hagamos una oración y primeramente le demos gracias al Padre, porque en su infinita misericordia pues me permite estar aquí, mi hermano, y le doy gracias por tu vida, ¿verdad? Yo espero que abras tu corazón y que haya humildad en él para que recibas la palabra que Dios quiere darte hoy en este día, ya que si nosotros la recibimos, hermano, con humildad, créemelo, que tu vida va a cambiar, que tu vida va a ser diferente. Pero si eres una de las personas que hay soberbia en tu corazón, ¿verdad?, y que rechaza o menosprecia la palabra de Dios, pues vas a seguir en la misma condición en la cual tú te encuentras. Y no le estás haciendo caso al Señor, porque es Dios hablando. Déjame decirte una cosa, que es Dios hablando a través de quién, a través de sus siervos, a través de los ministros que Él ha dejado en la tierra para hablar al mundo entero, ¿verdad? Pero también para bendecir a su pueblo, para bendecir a su iglesia. Dice el libro de Ezequiel capítulo 33, verso 33. Ezequiel 33, verso 33, o sea, capítulo 33, verso 33, dice la Escritura, que vendrá el día en que se cumplirán todas las cosas que les he dicho. Vendrá el día en que se cumplirán todas las cosas que les he dicho, y entonces sabrán
que hubo alguien, fíjate, que hubo, lee tu Biblia, dice, y entonces sabrán que hubo alguien que les hablaba de mi parte. Entonces, mi hermano, yo le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí, hermano, para darte ese mensaje, esa palabra, hermano, que da vida a todos aquellos que la reciben con humildad. A mí ese versículo de Ezequiel 33, capítulo 33, verso 33, hermano, es algo en lo cual yo puedo decir, hermanos, que es Dios el que está hablando a través de sus siervos. Te lo vuelvo a repetir, Ezequiel 30, capítulo 33, verso 33, dice la palabra de Dios, que llegará el día o vendrá el día en que se cumplirá todo lo que les he dicho. O sea, hermano, Dios no ha hablado en secreto. Dios no ha hablado en algo, hermano, que la gente no sepa. Vendrá el día en que se cumplirá todo lo que les he dicho. Esto nos habla de un tiempo que va a tener un cumplimiento, y todo lo que Dios ha estado hablando por medio de sus siervos y de su palabra va a tener un cumplimiento. Dice, y entonces sabrán que hubo alguien que les hablaba de mi parte. Por eso te exhorto, mi hermano, mi amigo, a que no menosprecies la palabra de Dios. Hebreos 1:1 dice la Escritura que Dios siempre ha hablado al hombre de muchas formas y de muchas maneras. Que en otros tiempos habló a nuestros padres por medio de profetas, pero que en estos últimos tiempos, hermano, en estos tiempos el Señor sigue hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, mi hermano, ahí está el alimento. Y dice el Señor que aquel que tenga hambre venga y coma. Y yo, hermano, yo tengo hambre. Yo tengo hambre, pero de la palabra de Dios. Y es lo que debe de haber en tu corazón. Porque va a venir tiempo en el cual la palabra de Dios, hermano, va a escasear. Dice la Escritura que vendrán tiempos en los cuales habrá hambre, pero no de pan del que nosotros comemos, sino, hermano, de escuchar la palabra de Dios. Y ve los tiempos que estamos viviendo. Es parte, hermano, de la persecución. Deja que regresemos nuevamente a la iglesia y va a haber muchas cosas que van a cambiar, hermano. Y que nosotros como hijos de Dios pues tenemos que estar fortalecidos en la fe, porque la gente, hermano, que no conoce a Dios va a querer callarnos. Va a querer decir, hermano, como le dijeron a Pedro y a Juan, no prediquen en ese nombre. Van a limitarnos, hermano, en el tiempo, hermano, de la alabanza y de aún de la enseñanza. Van a irnos de alguna forma a estar atacando. Por eso, hermano, es tan importante el mensaje y la palabra que Dios quiere, hermano, darnos día con día. Entonces, mi hermano, te vuelvo a exhortar a que no menosprecies la palabra de Dios. Voy a retomar un poco, hermano, de lo que hablamos el domingo, del nombre del tema, Galilea de los gentiles. Y te vuelvo a repetir, a mí me llamó, por algo el Señor me estuvo, hermano, taladrando mi cabeza, hermano, Galilea, Galilea. Señor, pero ¿qué hay en Galilea? ¿Qué tiene que ver Galilea? Como ven, hablando de Galilea de los gentiles, es un lugar que te decía hace un momento, es necesario que sepamos y conozcamos de qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Porque en Galilea, cuando yo veía eso de Galilea, recuerden que el Señor nos ha estado llevando como en secuencia, dándonos un tema y otro. Y cuando hablábamos, hermano, de la resurrección de Jesucristo, ciertamente veíamos, hermano, que Jesús les dijo, y esto es importante, y espero, hermano, que se te quede grabado en tu cabecita, en tu corazón, porque el Señor, después de que resucitó, les dijo, hermano, le dijo a María, que fue la que fue al sepulcro, ¿verdad? Y otras mujeres, y le dijo, después de que los ángeles le dijeron que no se asustaran, porque Jesús había resucitado,
No busquen entre los muertos al que ha resucitado. Más bien vayan y díganle a sus discípulos que los va a ver en Galilea, porque él ya les había anunciado, hermano, que iban a encontrarse nuevamente en Galilea. Por eso a mí me llamó la atención esa palabra Galilea, porque tiene un mensaje, hermano. Tiene un mensaje para nuestra vida y es para estos últimos tiempos, para los tiempos que estamos viviendo. El Señor ciertamente nos habla, hermano. Bueno, hablaba en figura en el libro de Isaías capítulo 9, ya estaba anunciando el Señor, hermano, el reinado del Mesías. El nacimiento del Mesías, hermano, lo menciona Isaías capítulo 7. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estoy retomando un poco de lo que compartimos el domingo, del tema Galilea de los gentiles. Y veíamos, hermano, de que viene el tiempo, hermano, en el cumplimiento, pasaron muchos años, cuando el Señor le habló a Isaías, anunciándole el nacimiento, hermano, del Salvador, del Cristo, del Mesías, y que tuvo su cumplimiento precisamente, hermano, hace poquito más de 2000 años. Para dar una aproximación, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, estamos hablando, ahorita estamos en el 2020, estamos hablando, hermano, que 2024 años atrás, aproximadamente, nació Jesús. 4 años antes de que el calendario, hermano, comenzara a correr de 0 a más, porque antes era, hermano, de más a menos. Dice la Escritura que Jesús nació, hermano, en el tiempo de la ley, 4 años antes. Estamos en el 2024, 2024, nacimiento de Jesús, pero estamos hablando de acuerdo a la regla numérica hacia atrás. ¿Sí? Y Jesús, dice la Escritura que Dios había anunciado que iba a nacer en un pueblo, hermano, en un lugar pequeño, en unas aldeas llamada Belén, pequeña entre los demás, hermano. Dice, grande será llamada. Entonces Dios había escogido, hermano, aún el nacimiento de Jesús por medio de una mujer virgen, y que fue María. María era nativa, hermano, de Nazaret. Y José, su prometido, era nativo de Belén de Judá, precisamente. Entonces, cuando Jesús nace, hermano, por ahí levantaron un censo, y era necesario, hermano, que fuera por decir, porque cuando se desposaron vivían en Nazaret, y de Nazaret viajan a Belén para que se cumpliera la escritura, ¿verdad?, de lo que el Señor había dicho, que iban a nacer en Belén de Judá, tierra del rey David. Entonces nace en Belén de Judá, y una vez que nace en Belén, dice la Escritura que cuando ellos iban de regreso, hermano, un ángel le habló a José y le dijo que había muerto la persona, hermano, que había tratado de matar, ¿verdad?, a Jesús. Y resulta que se van a vivir a Nazaret. Entonces, en Nazaret, hermano, Jesús vivió su infancia hasta cierta edad. Jesús vivió, hermano, su niñez, y dice la Escritura que él fue creciendo en sabiduría y en conocimiento, y cada año, como era de costumbre, su padre José y María lo llevaban al templo, a Jerusalén, cada año. Y Jesús, hermano, dice la Escritura que él iba creciendo en sabiduría y en conocimiento, hermano.
Y él buscaba siempre conocer, hermano, los planes o los propósitos de Dios por el cual él estaba aquí en la tierra. Por eso él siempre estaba metido, hermano, en la sinagoga, ahí con los fariseos, hermano, escuchando la enseñanza que ellos daban. Porque dice que estaba Jesús sentado, escuchando y preguntando también. Y ellos se alarmaban, hermano, de ver cómo Jesús, siendo aún pequeño, hermano, él tenía tanta sabiduría, ¿verdad? Y aún, hermano, ahí podemos ver la humildad ya de Jesús aún desde niño, porque el hecho de estar sentado, escuchando, hermano, la enseñanza que estaban dando los fariseos, él estaba escuchando, pero también preguntando. Entonces, desde ahí vemos la humildad que había en el Señor. Conforme fue avanzando el tiempo, hermano, pues en sus etapas, ¿verdad? De niño, adolescente y adulto. Y él, hermano, a lo que voy es a esto, que vivió un tiempo, después de que nace en Belén, se lo llevan a vivir a Nazaret, y de Nazaret va a un lugar llamado Capernaum. Pero para que vayamos ahora sí que entrando en el tema, yo quiero pasar unas diapositivas. Esto es Miqueas 5:1, por ahí se oye mucho eco. Bájenle ahí, por favor. Dice: el reinado del libertador desde Belén, rodéate ahora de muros. Belén significa casa de pan. Y precisamente en Belén de Judá nació, hermano, el pan de vida. Lo veíamos el domingo. En Belén de Judá, Belén, casa de pan, ahí nació el pan de vida. Entonces, hermano, para ir entrando en el tema, por eso te decía hace un momento, hermano, que este tema no solamente era, hermano, para... El Señor ya estaba hablando en figura de lo que iba a acontecer en el tiempo del nacimiento de Jesús, sino que también, hermano, está hablando al mundo entero, está hablándonos a nosotros en estos tiempos. Es lo que yo alcanzo a ver ahí. Isaías capítulo 9 y verso 1 le está diciendo a Galilea precisamente. Galilea fue una región, te decía el domingo, que fue una nación, hermano, sojuzgada, hermano, metida en esclavitud por los asirios, hermano, por Siria. Pero el Señor ya había destinado quitar ese yugo, hermano, del cual los sirios habían puesto sobre Galilea. Y aquí vemos en Isaías 9:1, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Le está hablando, hermano, a la región de Galilea. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y veíamos, hermano, que Zabulón significa regalo. Zabulón significa regalo y Neftalí significa mi lucha. Y no es casualidad, hermano, que el Señor siempre, cuando nos habla, hermano, el viernes pasado nos hablaba acerca del don de Dios. Y don es una dádiva, un regalo de Dios. Entonces, el Señor iba a enviar un regalo, hermano, una dádiva, un regalo, precisamente a la región de Galilea, a la tierra de, hermano, en la cual Nazaret pertenecía también a la región de Galilea, ¿verdad? Pero cuando habla de Zabulón, nos está hablando de que el Señor iba a enviar un regalo, una dádiva a esa región, ¿verdad? Y el cual, una vez nosotros recibiendo ese regalo, pues nosotros tenemos que esforzarnos, hermano, para estar luchando, para guardar ese regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación. Por eso tú tienes que estar luchando día con día, hermano. Neftalí significa mi lucha. Pablo dijo, hermano, le dijo a Timoteo: cuida esta salvación que te ha sido dada con temor y temblor, hermano. Entonces nosotros tenemos que estar defendiendo, tenemos que estar cuidando la salvación que Dios nos dio. Y, hermano, es lógico que tenemos que estar luchando contra eso. Esto que está sucediendo, hermano, son principios de persecución para la iglesia.
Y tú lo vas a ir viendo. Entonces, por eso te lo digo. Te vuelvo a repetir la cita de que Ezequiel capítulo 33, verso 33. Vendrá el día en que se cumplirá todo lo que les he dicho. Y Dios nos está hablando hoy, hermano, porque esto que viene te lo está anunciando. Dios está hablando a su pueblo. Vendrá el día en que se cumplirá todo lo que les he dicho, y entonces sabrán que había alguien que les hablaba de mi parte. Y yo le digo gracias a mi Padre Dios, hermano, por haber escogido lo vil y lo menospreciado, hermano. El hecho de estar aquí, hermano, es por la misericordia de Dios. Entonces, está hablando de Zabulón, que significa regalo. Neftalí significa mi lucha, es tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Conforme vamos a ir avanzando, hermano, tú vas a ver lo hermoso de cómo Dios quiere hablar. Entonces, esto es también para nosotros. Porque, te lo vuelvo a repetir, vuelvo a hacer un paréntesis, hermano, un alto en Galilea. Pero te voy a repetir la cita, dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. O sea, mi hermano, no habrá siempre oscuridad, y lo que vamos a ver el significado de oscuridad, en otras palabras, no va a haber miseria, hermano. No va a haber otras cosas que te voy a decir de acuerdo a lo que vamos a ver. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en la angustia, y tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón, en la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Galilea, hermano, viene de la palabra Galila o Galilá, porque tiene acento en la, Galilá. Galilea viene de una palabra hebrea que significa Galilá y quiere decir círculo. Quiere decir círculo, hermano. Y a mí me llama la atención ese significado. ¿Por qué Galilea significa círculo? ¿Por qué Jesús, hermano, si nació en Belén, por qué sus padres no se quedaron a vivir en Belén si este José era nativo de Belén de Judá? María era nativa, hermano, de Nazaret. Sin embargo, José no se quedó en Belén a vivir con su hijo Jesús, sino que se fue a Nazaret, hermano, en el cual Jesús dice en la escritura, hermano, que era necesario, hermano, que llegara a Nazaret a vivir para que fuera llamado nazareno. Y Nazaret significa apartado, consagrado, hermano. Eso significa. Entonces, si tú ves cómo el Señor lo fue llevando para que cumpliera, hermano, el propósito por el cual el Señor lo llamó. Galilea viene de la palabra Galila, o Galilá más bien, Galilá, que significa círculo. Y yo meditando, Señor, ¿qué quiere decir círculo? Lo hemos compartido en otras ocasiones, hermano, de circuncisión, ¿verdad? Pero aquí es diferente, de acuerdo a lo que estamos viendo el significado de Galilea y a dónde el Señor envió a Jesús. Porque nace en Belén y, hermano, su vida de adolescencia, hermano, y de adolescente, los años estos, hermanos, los vivió, porque tú sabes que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Número 30 significa madurez. Antes, hermano, todos esos años que Jesús, hablando desde que el Señor lo llevó, hermano, por medio de sus padres de Belén, vivió en Nazaret. Ahí vivió Jesús durante ese tiempo. Y de Nazaret iba, hermano, a Jerusalén, al templo, porque así lo menciona el libro de Lucas, que iba al templo, hermano, a escuchar la enseñanza de los fariseos, se sentaba a escucharlos, hermano, pero también a preguntar, te decía hace un momento, señal de humildad, hasta que llegó el cumplimiento, hermano.
del propósito de Dios en la vida de Jesús. Entonces, 30 años vivió Jesús en Nazaret. Pero eso te lo voy a decir en un momento. Ahora, te vuelvo a decir, la palabra círculo me llamó la atención de acuerdo al significado de Galilea. Círculo. Un círculo, hermano, es algo redondo. Y cuando yo veía eso, hermano, de acuerdo a lo que el Señor estuvo mostrando, un círculo, algo redondo. Lo que te voy a decir, tal vez no lo creas, pero es algo que el Señor mostró. Cuando habla de Galilea, significado círculo, está hablando del mundo. Por eso el nombre, hermano, del tema hoy es Galilea, el mundo. Ese es el nombre del tema. Y hay citas, mi hermano. Hay citas. Tú sabes que toda palabra de Dios, hermano, tiene que estar fundamentada, hermano, bíblicamente. Entonces, aquí está, palabra hebrea Galilá, que significa círculo. Pero también, hermano, estoy hablando del círculo que es el mundo, porque también habla de un círculo pagano. Y ya cuando hablamos de círculo pagano, hermano, estamos hablando ya de, aquí puse los significados de un pagano, un incircunciso, una persona, hermana, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, estamos hablando de la palabra círculo, ¿verdad? Que es figura del mundo. Aquí hay citas. Bueno, anoté Galilea de los gentiles. Un gentil es un incircunciso, una persona no regenerada, ese es un gentil. Y eso, hermano, éramos tú y yo antes de conocer a Cristo. Galilea de los gentiles. El mundo de los gentiles. Galilea, el mundo de los gentiles, veámoslo así. Un gentil es un incircunciso, una persona no regenerada, un extranjero, una persona que no se sujeta a la ley de Dios, hermano, un impío, un malo, un inicuo. Eso, hermano, eso éramos tú y yo. Eso éramos tú y yo. Pero cuando viene, hermano, la luz a nuestra vida, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, mi hermano, eso significa la palabra gentil, pero vamos a ver. Isaías capítulo 40 y verso 21. Hermano, si tú lees ese libro de Isaías capítulo 40 y verso 21, hermano, es algo que también está hablando para nosotros. Va de alguna forma relacionado, hermano, con Galilea, pero también para estos tiempos, para nuestras vidas. Cuando yo estaba viendo, hermano, analizando lo que es el libro de Isaías capítulo 40, simplemente veíamos ahorita que no habrá más, hermano, oscuridad, dice la escritura, que no habrá más oscuridad para nosotros. Y aquí comienza diciendo Isaías capítulo 40 y verso 1, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hermano, está hablando del nacimiento de Jesús, está hablando de Cristo, está hablando del Mesías, hermano, porque sigue diciendo, dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Está hablando, hermano, de Juan el Bautista, que fue enviado también, hermano, para preparar el camino del Señor. Y ahora lo que yo veo, hermano, en el verso 6, dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba en el pueblo. En el verso 9 dice, esto es para la iglesia, hermano. Y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en estos tiempos. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas.
di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Mi hermano, gózate porque el Señor te está hablando. Así como le anunció, hermano, a esa gente, hermano, dice que él llegó a vivir, ahorita vamos a ver las citas, a la región de Galilea. Pero veamos que Galilea significa círculo, significa redondo. ¿Por qué el nombre del tema Galilea, el mundo? Porque aquí vemos, hermano, dice en Isaías capítulo 40 y verso 21, dice, verso 21 y 22 dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Hermano, cuando yo veía esas cosas me vino a la memoria. Ustedes saben que Cristóbal Colón, pues fue el que vino, dicen, ¿verdad?, que descubrió América. Y pues Cristóbal Colón viene de descendencia, hermano, judía, es judío. Pero él se volvió al catolicismo ahora sí que por miedo, hermano, en aquellos años que había una llamada Santa Inquisición, ¿verdad? Y pues vino una gran persecución en contra de los judíos y de acuerdo a lo que yo estuve viendo en su historia, ¿verdad? Pero él viene de descendencia, hermano, judío, y él de alguna forma cuando él fue un hombre muy, se puede decir, letrado, ¿verdad? Y él cuando se acercó ahí a los reyes de España para proponerles, porque él era un buen, ¿cómo decirlo? Esos que manejan los barcos, hermano. Y sabía hacer planos y de todo, entonces les da un plan, ¿verdad?, para tratar de conquistar otras tierras. Y él, hermano, menciona que les mencionó pues que la tierra la veía como una esfera, hermano, esférica, hablando de como la tierra es redonda, ¿verdad? Yo creo que porque si él viene de descendencia judía es porque él ya había visto en la Biblia, en la palabra de Dios, hermano, que la tierra es redonda. Entonces él tenía algún fundamento de lo que estaba hablando. Y cuando él les habla de eso, hermano, lo juzgan de loco y total que lo hacen a un lado y al final fue ayudado por los católicos, ¿verdad? Pero dice aquí en Isaías 40, 22, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Se está oyendo mucho eco. ¿Sí se escucha bien? Ok, gloria, eso es lo importante, que se escuche bien. Esta versión, hermano, de las Américas dice, no sabéis, no habéis oído, no lo han anunciado desde el principio, no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Entonces, hermano, por eso me llamó la atención la palabra Galilea. Por eso el significado, hermano, Galilea, el mundo. El Señor vino a este mundo, hermano. Galilea es figura del mundo, hermano. Y Él vino a anunciar las buenas nuevas. ¿Cómo se encontraba, hermano, esa región de Galilea? El otro significado que te decía, Galilea, círculo pagano. Y de acuerdo, hermano, al significado de pagano, miren lo que había, y lo sigue habiendo, por eso te digo, es para nosotros también la enseñanza. Pagano, hermano, significa apóstata, que viene de la palabra hebrea que es sobed, significa apóstata. Hay otra palabra que viene que es adikos, que significa injusto, malo, malvado, traicionero, significa pagano. Otra versión que es eidolón, que significa
Dios pagano, Dios de adoración. Y lo que alcanzamos a ver aquí, hermano, es la maldad que había en el corazón del hombre, pero también había mucha idolatría, brujería, hechicería, todo, hermano, lo que tú puedes ver en el mundo entero. Por eso, yo te decía hace un momento, ¿por qué Jesús no se quedó a vivir en Belén? ¿Por qué José no quiso quedarse en Belén? ¿Por qué no se quedó en Nazaret? Porque te decía, ciertamente nació en Belén y todo, hermano, parte de su vida, se puede decir la mayor parte de su vida, porque la vida de Jesús, hermano, según vemos en la palabra de Dios, estuvo aquí en la tierra solamente 33 años. A los 30 años comenzó su ministerio, 3 años, hermano, en el cual estuvo ejerciendo los 5 ministerios, porque fue apóstol, él fue profeta, él fue evangelista, él fue pastor y él fue maestro. En esos 3 años, hermano, el Señor estuvo ministrando al mundo entero los 5 ministerios. Cada ministerio, hermano, traía su unción y él estuvo ministrando. 30 años vivió en Nazaret, porque así lo veo yo en la escritura. Y ahorita te voy a dar la cita. Entonces, continuamos. Ay, hermano, pero es que hay unas cosas en las cuales nos quedamos. En esta cita de Isaías capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y estuvimos viendo, hermano, los significados de admirable. Y lo primero que encontramos fue milagro. Y que fue, hermano, destacado por las señales y milagros que él hizo. Después viene la palabra, hermano, consejero. El Señor lo había enviado como guía, hermano, espiritual para su pueblo y aún para el mundo entero. Entonces, eso es para nosotros. Dice la Escritura, a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos, los que lo recibieron, les dio el derecho y la potestad de ser llamado hijo de Dios. Hermano, esta bendición que Dios nos ha dado para nuestras vidas, yo quiero, hermano, que Él sea mi guía espiritual. Y hablamos, hermano, que el pueblo de Israel no recibía, hermano, no recibió su guianza, su enseñanza. Al contrario, hermano, empezaron a atacarlo, ¿verdad? ¿Y de dónde viene con qué autoridad predica? ¿De dónde sacó esta sabiduría? Hermano, porque veían que aún con la palabra que él predicaba, hermano, salían, hermano, la gente era liberada y la gente era sanada, hermano. Era Dios mismo, manifiesto, hermano, hablando al pueblo de Israel y aún a los gentiles. Y si tú ves en la Escritura, hermano, todos los gentiles, hablando de los paganos que había, hermano, porque ahí en Capernaum fue donde más hizo milagros Jesús. Y vemos en la Escritura que hubo más gentiles que regresaron a darle la gloria a Él y los otros no. Los otros se conformaban, ¿verdad?, con lo que el Señor había hecho en sus vidas y se volvían. Y tal vez muchos de ellos, hermano, que recibieron la sanidad, la liberación de demonios, hermano, fueron los que estuvieron acusando a Jesús mismo, hermano, cuando lo entregaron. Cuando Anás y Caifás, hermano, empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Cuando les dijo Pilatos, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás, Barrabás. Hermano, allí hay mucha gente mal agradecida, que después de ver todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas, hermano, de cómo los ha sanado, cómo los ha liberado, hermano, de demonios, cómo los ha sacado de la esclavitud, le han dado la espalda al Señor. Yo quiero que el Señor siga siendo mi guía, hermano, espiritual, que Él siga hablando a mi vida, hermano, para poder hablarte a ti, y que me ayude, hermano, para dar testimonio y ser ejemplo, porque eso es muy importante, que prediquemos la palabra, hermano, con el ejemplo, dice la Escritura. Es muy importante. Dice, entonces, admirable consejero, Dios fuerte, hermano. Dios, estamos hablando del Dios poderoso, manifiesto, hermano, en esa región de Galilea. Jesús mismo, hermano. Padre eterno, hermano,
Está hablando, no solamente está hablando del Padre, sino que también está hablando de Jesús. Cuando Jesús les estaba anunciando, hermano, a sus discípulos que era necesario que volviera, hermano, al lugar del cual él había descendido y estar a la derecha del Padre, ¿verdad? Y Jesús le dice, ustedes ya conocen. Acabo de decir, poderoso, hablado de Dios, Dios fuerte, grande, poderoso, Padre eterno. Juan capítulo 14, verso 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Eterno, hermano, cuando habla de lo eterno, no está hablando, hermano, de la eternidad en la cual el Señor nos ha preparado, ¿verdad? A todos los que le amamos, sino que, hermano, nos habla de que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es desde la eternidad hasta la eternidad, hermano. Él es el principio y el fin. Entonces, hermano, es algo que nosotros debemos de ir entendiendo. La palabra paz viene del shalom, ¿verdad? También príncipe de paz, su reino estará caracterizado por shalom, sanidad, bienestar, prosperidad. Esa es la palabra paz, hermano. Príncipe de paz dice sanidad, bienestar, prosperidad, felicidad y cese de la enemistad. A eso vino Jesús, hermano. A derribar los muros, hermano, que nos separaban de la presencia de Dios. ¿Y cuál es ese muro que nos separaba de la presencia de Dios, hermano? El pecado. Por eso vemos aquí, hermano, en el libro de Isaías capítulo 40, que el Señor ya ha perdonado nuestros pecados. Dice, vuelvo al principio, dice, vos que claman en el desierto, preparad camino. Hablar al corazón de Jerusalén y de decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, hermano. Entonces Él vino a derribar ese muro de separación que nos impedía tener contacto con nuestro Dios, que era el pecado. Por eso, hermano, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, hermano, a nuestro Dios. Isaías 9:1, Iglesia de Jesucristo, no habrá más siempre oscuridad. Significado de oscuridad, te lo digo de esta forma, no habrá más desgracia. No habrá más desgracia, hermano, porque la luz ha llegado a tu vida. No habrá, hermano, algo que podamos ocultar, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Aún lo que hagamos, porque ese otro significado de oscuridad es desgracia, ocultar, hermano, todo va a ser sacado a la luz. Por eso, como hijo de Dios, hermano, yo te exhorto para que no hagas nada oculto. Tal vez tú pienses, hermano, o tal vez engañes al pastor, a tu familia, a quien sea. Tú mismo te puedes estar engañando pensando, hermano, que estás en luz cuando no sabes que la luz que hay en ti es tinieblas. Y estás haciendo cosas ocultas, hermano, que tú crees que no van a ser sacadas a la luz. La Biblia nos dice, hermano,
que todo lo que se hace en lo oculto, en lo secreto, el Señor lo va a sacar a la luz. Pero antes, hermano, de que el Señor lo saque a la luz, nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. Y Él habla con claridad, hermano, a través de su palabra, a través de profecía, hermano, para que nos arrepintamos, para que saquemos todo lo que hay en lo oculto. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que sus ojos son como llama de fuego, hermano. Y la palabra dice en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra, hermano, hasta partir el alma. Hay una versión que dice que penetra hasta la frontera del alma y del espíritu, hermano. Y eso, hermano, cuando el Señor nos habla con su palabra, hermano, cuando la palabra entra hasta nuestro ser, es para examinarnos y para hacer vernos, hermano, si hay algo oculto en nuestro corazón, para que lo saquemos a la luz y recibamos, hermano, la bendición que veamos ahorita, hermano, del significado de la palabra paz, hermano, que es prosperidad. Dice la Escritura que el que encubre, hermano, encubrir es ocultar. El que encubre su pecado no prosperará. Por eso es importante, hermano, pero el Señor está hablando a la iglesia en estos tiempos que no habrá siempre oscuridad. En otras palabras, no habrá desgracia, hermano, no va a haber nada oculto, porque el Señor todo lo va a sacar a la luz con un propósito, hermano, de que tú te arrepientas y que te pongas a cuentas con Dios. Dice Isaías 1:18, venid a mí, platiquemos, pongámonos a cuentas. Si tu pecado fue rojo como el carmesí, vendrá a ser blanca como blanca lana. Él nos está dando la oportunidad, hermano. Él sabe cómo nos encontramos delante de Él, qué pecado hemos cometido, qué estamos ocultando, hermano. Y nos está diciendo, ven, platiquemos, pongámonos a cuentas. Lo que tú estás haciendo no es de mi agrado, saca eso que estás ocultando. Para eso es la palabra de Dios, hermano. Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y cuando entra es para redarguirnos, hermano, para que volvamos nuestro corazón al Señor. Para que no haya más oscuridad, hermano, no haya más desgracias. Porque el pecado, hermano, trae desgracias a la vida de la persona. El pecado trae muchas consecuencias a la vida de la persona. Y la primera consecuencia que trae, hermano, es la muerte. Dice que cuando el pecado es engendrado y es concebido, es dada a luz la muerte. Y el Señor vino a derribar ese muro, hermano, que nos separaba de Dios, que es el pecado. Otro significado, hermano, de la palabra oscuridad es como reteniendo la luz. Gente, hermano, que se opone. No. Dice la Escritura que la luz verdadera vino a este mundo. Pero la luz verdadera vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus malas obras no fueran sacadas a la luz. Está hablando de lo oculto. Hay mucha gente que no quiere sacar, hermano, lo que tiene oculto, por vergüenza, por miedo, yo no sé por qué, pero hermano, tenemos un Dios de misericordia que te está diciendo, ven, platiquemos, saca lo que traes. Porque si tú sigues ocultando, hermano, es como si estuvieras reteniendo, hermano, como si estuvieras poniendo un freno, hermano, algo. Es como, hermano, hay un dicho que dice que la luz del sol no se puede tapar con un dedo, hermano. Cuando salimos a la calle y a veces nos ponemos así la mano, ¿verdad? Para que el sol no nos dé directamente a los ojos. De alguna forma estamos nosotros reteniendo la luz, hermanos. Estamos obstaculizando para que la luz de Cristo, hermano, que es el sol de justicia, llegue a nuestro corazón. Estamos poniendo un muro, hermano, para que esa luz no llegue. No, Señor, no quiero que me alumbres, porque si no te vas a dar cuenta cómo soy, en qué condición vivo. Hermano, cuando el Señor quiere llegar y alumbrar tu vida, dice ahí la Escritura que cuando Jesús llegó a Galilea, dice, Galilea de los gentiles, un pueblo que vivía sentado en tinieblas, luz le resplandeció. Entonces deja, hermano, que esa luz que es Cristo venga y resplandezca a tus corazones. Y lo que haya oculto sea, hermano, expuesto, sea sacado. Dios lo hace con ese propósito, hermano, de bendecirte, no de perjudicarte. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere que andes en luz, no en tinieblas. Ocultar, significado de oscuridad es otro, es ocultar, encubrir, hermano, que lo veíamos hace un momento. El que encubre su pecado no prosperará. También significa, hermano, miseria. En otras palabras, iglesia de Cristo,
No todo el tiempo vas a vivir, hermano, en desgracia. No todo el tiempo vas a vivir reteniendo, hermano, la luz, porque es más fuerte la luz de Cristo, hermano. No todo el tiempo vas a vivir en miseria, hermano. No todo el tiempo vas a vivir en muerte, en ignorancia. Digo que no todo el tiempo va a vivir la iglesia de Cristo en muerte, en ignorancia, hermano. ¿Por qué? Porque dice el libro de Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos, verso 12 en adelante, dice, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Estamos hablando de, hermano, de que Dios nos va, no todo el tiempo vamos a vivir en ignorancia. Yo te decía cuando compartíamos el tema, hermano, de la resurrección de Cristo, creo que sí fue ese tema, la resurrección de Cristo, que no eres un ignorante, hermano. No, de la venida de Cristo. Así fue el nombre del tema, la venida de Cristo. No eres un ignorante de que Jesús viene. Porque Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado conocimiento, hermano. Entonces el Señor nos está sacando de la oscuridad para vivir en la luz, hermano, que es Cristo. Nos va a ir sacando de la ignorancia, de la tristeza, hermano, del dolor. Dice la Escritura en el libro de Isaías que Él cambiará, hermano, nuestra tristeza en danza, hermano. No habrá más siempre oscuridad porque la que está ahora en angustia, hermano, en otras palabras, no habrá más angustia, hermano, porque es otro de los significados de la palabra oscuridad. Y ahorita la gente está angustiada, hermano, por lo que está viviendo. Angustia es aflicción, hermano. Hay mucha gente que está deprimida, hermano, por lo que está sucediendo. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová, hermano, tendrán nuevas fuerzas. Hermano, nosotros esperamos en el Señor y confiamos en Él. No tiene por qué haber confusión más en ti, hermano, porque es otro del significado de la palabra confusión, de angustia. Angustia, confusión, depresión, miseria, pobreza, violencia, hermano. Eso es significado de oscuridad y de angustia. Hay violencia y tú puedes ver lo que está sucediendo en los hogares. Hay mucha violencia por causa, hermano, de la oscuridad. Pero a la iglesia del Señor, el Señor le dice que no estará siempre en esta condición. Dios, hermano, tiene cuidado de su iglesia. Dice la palabra de Dios, hermano, ya me queda poco tiempo, dice, Zabulón significa regalo. Otra vez quedó embarazada Lía y tuvo en su sexto hijo y llamó su nombre. Bueno, ya se lo vimos, ¿verdad? Y quiero pasarme en las diapositivas. Ya te dije el significado de Zabulón. Zabulón era el sexto hijo, hermano, de Jacob que tuvo con Lea. Significa regalo. Neftalí, Génesis 38, dice, a este niño Raquel lo llamó Neftalí, que significa mi lucha, porque dijo, la lucha contra mi hermana ha sido dura, pero he ganado. Galilea, ya lo vimos, Galilea significa círculo, ¿verdad? Y veíamos la cita, hermano, del círculo, que la tierra es redonda, ¿verdad? Y por eso el nombre del tema, Galilea, el mundo. Capernaum, porque aquí es donde vamos a ver esto. Te decía que Jesús, hermano, nace en Belén, va a vivir a Nazaret, la tierra de María, y ahí vivió Jesús 30 años, porque a los 30 años comienza su ministerio. Y cuando Jesús, hermano, va de Nazaret, hermano, al río Jordán, que es donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y una vez, hermano, que se cumple lo que dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 61, que el Señor lo ungió con su espíritu, ¿verdad? Y cuando habla en Isaías capítulo 11, verso 1, habla del ungimiento del Señor, de los 7 espíritus con los cuales el Señor lo ungió. Sabiduría, conocimiento, consejo, hermano. Y tú lo puedes ver ahí en Isaías 11. Entonces, cuando el Señor, hermano, antes de que leyera esto, antes de que fuera, dice que va se sienta en la cátedra de Moisés y le dan el libro, el rollo, y empieza a leerlo, y precisamente en la cita de Isaías capítulo 61. Y dice, hoy se ha cumplido lo que está escrito en el rollo de mí. Cuando hace eso Jesús, hermano, yo quiero pensar que va y desciende al río Jordán, ¿verdad? Para ser bautizado
por Juan el Bautista. Jordán significa el que desciende, el que se humilla. Eso significa Jordán. Por eso tú ves, hermano, Jesús siendo el Hijo de Dios, cuando llega, hermano, con Juan el Bautista, Juan 1:29 dice, ahí el Cordero de Dios, cuando lo ve descender, hermano, por el Jordán, le dice a la gente que estaba ahí, hermano, bautizando, dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llega Jesús con Juan el Bautista y le dijo, Juan, quiero que me bautices. Señor, pero ¿cómo quieres que yo te bautice si yo tengo que ser bautizado por ti? Hazlo para que se cumpla toda justicia. Cuando Juan bautiza a Jesús, hermano, cuando Jesús es sumergido en las aguas y cuando sale, hermano, dice la Escritura que vio los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma. Ahí es el ungimiento, hermano, del Espíritu Santo. Por eso Isaías capítulo 61 dice que fue ungido con el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, se oye una voz en lo alto que dice, este es mi Hijo amado. Ahí tú puedes ver la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, dice que es llevado, hermano. Es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y no voy a extenderme mucho porque ya ha terminado el tiempo. Dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 4, el verso 11, verso 12 y 13. Dice la Escritura que después de que Jesús fue bautizado, hermano, después de que Jesús fue tentado en el desierto, hermano, por el diablo, dice que regresó a la región de Galilea. Fíjate, regresó a la región de Galilea, llega a Nazaret, pero de Nazaret se va a la región de Capernaum. Entonces su ministerio prácticamente, hermano, lo inició en Capernaum, pero en esa región, hermano, de Galilea también, ya no de Nazaret. Nazaret significa consagrado, hermano, para Dios, para comenzar un ministerio. Vivió, hermano. Aquí dice Capernaum significa campo, lugar de arrepentimiento, ciudad de consuelo, invitación, vocación, estado en que fue llamado. Eso significa Capernaum. Llamamiento, llamar, invitado, nombrado, santo, invocar. Hermano, eso significa Capernaum. El llamado a Capernaum, el llamado al mundo es, hermano, para el arrepentimiento. Le está haciendo la invitación, hermano, para que nos arrepintamos. Mateo capítulo 4, verso 13, pero no volvió a su casa. ¿Dónde vivía? Dice, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí, que veíamos en Isaías capítulo 9, verso 1, ¿verdad? Y veíamos, hermano, el cumplimiento en la vida de Jesús. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, hermano, que es figura del mundo. Entonces, Dios está hablándonos a nosotros. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías cuando escribía: escucha, tierra de Zabulón, que está cerca del gran mar. Escucha, tierra de Neftalí, que estás al oeste del río Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros, tierra de gentiles o extranjeros. Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a todos los que vivan en sombra de muerte. Hermano, esa luz es Cristo. Dios sigue haciendo su obra. En una ocasión le dijeron a Jesús, yo termino con esto. Cuando Jesús estaba predicando, después de que comenzó su ministerio, cuando Jesús, ahí en Mateo capítulo 4, verso 12, dice que cuando Jesús se dio cuenta que Juan el Bautista había sido preso, lo habían metido en la cárcel, entonces cuando Jesús, hermanos, comienza su ministerio. Y ciertamente, hermano, como vemos aquí, dice, luz alumbrará, aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en sombra de muerte.
Desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos, vuélvanse a Dios porque su reino se va a establecer aquí. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. El Señor le ha dado, hermano, un ministerio a la iglesia, hermano, para predicar su palabra. Como veíamos en Isaías capítulo 40, verso 9, hermano, que toquemos trompeta al mundo entero. Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, dejen que la luz de Cristo alumbre sus vidas y salgan de la miseria, salgan, hermano, de dejar de hacer lo malo, hermano, de hacer cosas ocultas. Dios no quiere, hermano, que tú perezcas, sino que vengas al arrepentimiento, que vuelvas a obedecerle. Démosle gracias a nuestro Padre Dios, mi hermano. Dios es bueno, hermano. Yo te invito a que digamos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por bendecirnos con esta palabra que tú nos has dado, Señor, que día con día ha tenido su cumplimiento en aquellos tiempos, Señor. Tú le hablaste al profeta Isaías, Señor, para anunciarle a esa región de Galilea, Señor, que iba a venir el Salvador del mundo, que iba a venir una luz para alumbrar en medio de la oscuridad a toda esa gente que vivía en tinieblas, que ya tenía como morada, Señor, el vivir en tinieblas. Y así, Señor, nos has estado hablando en estos tiempos, porque hay mucha oscuridad, hay muchas tinieblas que aún puede estarse moviendo, Señor, en medio de tu iglesia. Gente que vive ocultando cosas por no querer venir a la luz, Señor. Gente que se está resistiendo, que está poniendo obstáculo para que la luz de Cristo no alumbre en su interior, Señor. Que quiere vivir su vida, viviendo en su voluntad, que quiere seguir haciendo lo que quiere, Señor. Y que aún sabe, hermano, que está bien, puedes seguir haciendo lo que quieras, pero vendrá el día en que nos presentaremos delante de ti y entonces tú nos vas a juzgar conforme a lo que hicimos aquí en la tierra. Entonces, gente, hermano, que aún teniendo conocimiento, no quiere venir a la luz, y Dios está hablando al mundo entero. Galilea es figura del mundo. Galilea significa círculo. La tierra es redonda, mi hermano, el Señor hablando. Por eso Jesús llegó a esa región de Galilea. ¿Por qué no se quedó en Nazaret? ¿Por qué no se quedó en Belén? ¿Por qué no fue a Jerusalén? ¿Por qué no se quedó, hermano, en otros lugares? Sino que tenía que llegar precisamente a esa región de Galilea que significa el mundo, que significa círculo, hermano, que es figura del mundo. Padre, en el nombre de Jesús te pido bendigas a cada uno de tus hijos, Señor. Y quite, Señor, toda confusión, Señor, que pudiera haber causado en sus vidas, pero ahí está tu palabra, Señor, la que se ha expuesto, Señor, la que se ha dado. De acuerdo al significado de Galilea, que significa círculo y la tierra es redonda, Señor. Y Isaías capítulo 40, versos 21 y 22, tú, Señor, estás sentado en la redondez de la tierra, Señor, para hablar a la humanidad. No solamente estás sentado, sino que estás hablando a la humanidad entera, para que salga de esa oscuridad de tinieblas en la cual se encuentra, que dejen que el sol de justicia venga y resplandezca en sus corazones. En el nombre de Jesús bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y a todos aquellos, Señor, que estuvieron escuchando este mensaje, y que puedan llevarlos, Señor, como luz a aquellos que viven en oscuridad, que compartan esta palabra, que Jesús es luz, Él es la luz del mundo que vino a alumbrar en medio de la oscuridad que había en mí, en medio de la oscuridad que había en muchos de ustedes. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga su vida, hermano. No se les olvide, el domingo tenemos Santa Cena. Prepárese. El domingo estaremos compartiendo a las 12, primeramente Dios. Prepárese con su pan y su vino. Que Dios bendiga su vida. Amén, amén y amén. Más
Ministerio Sebenecer presentó